Ahora sí, ahí estamos con el último o la última reflexión de estos mensajes que tienen que ver, como lo habíamos dicho, el poder del Espíritu Santo en el cristiano. Y el tema de hoy es quizás, como recién introducía, uno de los temas más difíciles a la hora de, como cristianos, poder avanzar en la vida espiritual y alcanzar esa unción que tanto buscamos, que es el esperar en Jesús. ¿Por qué decimos que es quizás una de las características más difíciles? Porque tenemos un grave problema de paciencia, tenemos un grave problema de impaciencia, podemos decir. En reiteradas oportunidades se nos hace muy dificultoso esperar, y esto es propio de todos los tiempos, pero especialmente de nuestra generación. Estamos en una sociedad demasiado acelerada como para poder esperar. Estar un rato haciendo cola en una caja de un mercado o de algún negocio es una pérdida total de tiempo. Te pones nervioso, te pones ansioso. No estamos dispuestos a esperar ni siquiera cuando estamos mirando videos en internet, según los que hoy crean contenidos, y lo que estás viendo no te interesó en los próximos 3 a 5 segundos, lo vas a descartar y vas a buscar otra cosa. Vivimos en una sociedad acelerada y que se aburre muy rápidamente. Esto es importante porque, aunque no es directamente espiritual, toda esta tecnología y ese énfasis en la velocidad de las cosas y en sobreabundarte de información hace que de alguna manera nos sintamos impacientes también con el esperar en Jesús. Y es una de las características más importantes a la hora de leer la Biblia, porque lo encontramos en muchísimas oportunidades en relación a la necesidad y a la respuesta de Dios en cuanto al Espíritu Santo. Miren, estos textos son del Antiguo Testamento y estoy apenas seleccionando algunos porque hay muchísimos más. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí. Espera al Señor con paciencia. Nosotros tenemos mucho deseo de sentir al Señor y verlo manifestarse, pero esperarlo con paciencia, no siempre estamos dispuestos, no siempre tenemos las fuerzas para poder hacerlo. Otro texto también en el Salmo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Claro que ese era el mensaje de David. Yo en la mañana, dice: Señor, yo me pongo a orar y me quedo a esperarte. Pero ¿qué vamos a esperar nosotros si a veces estamos a las apuradas haciendo nuestro culto, si es que lo hacemos? Corremos ahí entre el té y la galletita y tomando algo rápido mientras leemos alguna cosa, ya cumplí, me voy, desaparezco, y el Señor nos dice que esta es la forma. Nos presentamos delante de Dios y esperamos, porque ese es el punto. Delante de ti me presentaré y ahí esperaré. Otro texto: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Tremendo. Por supuesto que tenemos intenciones de lograrlo, pero qué difícil que es llevar a la acción esto que parece tan simple. Dice acá: espera con paciencia, quédate quieto, callate un rato, espera, aguantá, y el Señor va a responder, el Señor cumplirá. Y esto no es que nos suceda a nosotros el problema de la impaciencia. La Biblia tiene un montón de ejemplos de santos hombres de Dios que cometieron graves errores a causa de la impaciencia. Fíjense, vamos a ver esto. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Tenemos acá el ejemplo de Abraham y Sara. Dice la Biblia: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto es porque Abraham se quejaba que él iba a ser supuestamente un padre, pero no tenía hijos. Dice: me va a heredar un siervo damaseno que vive en mis puertas. El Señor le dice: no, no te va a heredar él. Y el versículo 5 aclara: y lo llevó afuera, y acá hay una de las promesas más hermosas de la Biblia,
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es hermoso porque no había contaminación lumínica en aquellos tiempos, así que salían al patio en sus tiendas y miraban hacia arriba y recordaban la promesa que Dios le había dado. Pero pasaban los años y Dios no cumplía. Así que apenas en el capítulo siguiente se nos cuenta que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y ustedes saben lo que ocurrió a causa de la impaciencia de Abraham. Nació Ismael y luego, por causa del nacimiento de Ismael, hubieron familias divididas y una historia dividida que continúa con una rebeldía hasta los días de hoy. Tenemos también el ejemplo de Moisés y el pueblo de Dios apenas semanas después de haber sido rescatado de la esclavitud de Egipto con todo poder. El Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, otra vez esa palabra, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, le dices, mira, Moisés, subí al monte, el monte estaba ardiendo de fuego porque su presencia estaba ahí, subí acá y esperá ahí porque yo te voy a dar leyes. Pero sabemos que el pueblo no supo esperar. Y en el capítulo 32 se nos cuenta cuál fue la reacción de los israelitas antes que el período de Moisés en el Sinaí terminara. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 40 días y el pueblo se corrompió. 400 años tuvieron en Egipto rogando por salvación. El Señor los libera con brazo fuerte, tirando plagas y destruyendo literalmente a todo Egipto. Los socorre en el camino, les abre el mar rojo, les da pan del cielo y agua de una roca. Y ven su presencia en el Sinaí. Pero días después dicen, ya no podemos seguir esperando. Ya no podemos esperar más. Haznos dioses y vamos a adorar a los otros dioses. Hay un caso más que es muy emblemático para compartir ahora, el de Saúl y la ofrenda. Saúl era un rey joven, bastante inexperto, elegido por todo el pueblo, y el profeta Samuel le da la siguiente orden. Antes de enfrentarse a los filisteos, le dice, bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Recordemos que Samuel no era solo profeta, él era también sacerdote, por lo que estaba habilitado por su herencia sacerdotal a ofrecer sacrificios. Y le dice, espera, y en este caso le dan el tiempo, 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero sabemos que Saúl era un hombre impaciente, un hombre testarudo. Durante los primeros días aguantó, pero luego cuando iba pasando el tiempo, iban pasando los días, él veía que los filisteos estaban cada vez más preparados para la batalla. Miraban para allá y ellos estaban afilando los machetes, estaban sacándole punta a las flechas, y los israelitas empezaron a tener miedo. Así que cuenta la palabra de Dios, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Elena de White cuenta una cosa increíble. Dice que Dios retuvo a Samuel. Le dijo, no vayas hasta el último momento porque quería ver qué había en el corazón de Saúl. Y Saúl esperó hasta el séptimo día, pero no pudo alcanzar a que el día termine porque en su ansiedad, en su desesperación, en su nerviosismo, agarró el fuego y prendió él la ofrenda, cometiendo un pecado que le costó su reino. Los versículos siguientes cuentan que Samuel le dijo, yo venía a confirmar tu reino, pero ahora por lo que hiciste,
te va a reemplazar a alguien mucho más digno que tú. Imagínense en personas que fueron destacadas, sufrieron la impaciencia. Es natural que nosotros también tengamos problemas de impaciencia. La promesa del Espíritu también estaba rodeada de la exigencia de perseverancia, de resistencia, paciencia y espera. Le dice Jesús en Lucas 24:49 a sus discípulos: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Al menos en la primera vez que Lucas cuenta esto, no aparece una línea de tiempo, no les dice esperen tanta cantidad de días, solamente le dice vayan a Jerusalén, el lugar más peligroso para los judíos porque es ahí donde los estaban buscando, para los cristianos. Pero dice, vayan a la ciudad, quédense ahí y esperen, pronto van a ser investidos de lo alto. En el libro de Hechos, el mismo autor, Lucas, retoma esta promesa de Jesús y nos da algo más de información de cómo fue esa promesa. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que acá ya aparece, aunque no hay un día definido, que no pasará demasiados días hasta que llegue la respuesta de la promesa, hasta que la promesa se cumpla. Serán bautizados con el Espíritu Santo en poco tiempo. Y si ellos hubiesen conocido la Biblia, las profecías, si hubiesen estado más atentos durante el tiempo en los cuales Jesús le habló, hubieran sabido que el cumplimiento se daría en el día del Pentecostés. De hecho, vamos a verlo a continuación. Derramaré, dice Joel, ¿no? Tiempo atrás, hablando acerca del Pentecostés, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel está apuntando directamente a la profecía que se cumpliría el día del Pentecostés. Está hablando de algo interesante, el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Pentecostés aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y es la fiesta del Espíritu Santo. Viene del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo o 50, y apunta a que era la fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua o 50 días después de la Pascua. Por eso era llamada en el Antiguo Testamento la fiesta de las semanas o la fiesta de los frutos, porque ahí se llevaban las primicias de los primeros frutos de la cosecha. Si hacemos un pequeño repaso de cómo surgieron estas fechas y estas fiestas en el Antiguo Testamento, con su consecuente revelación, profecía y respuesta, encontramos que la Pascua fue la primera fiesta que se dio el 14 de Nisán. En la primera Pascua, los judíos fueron testigos de cómo el ángel de la muerte los perdonó a ellos, pero mató a todos los primogénitos de los egipcios, y fue día de libertad para ellos. Ellos sacrificaron un cordero, pusieron la sangre en los dinteles de la puerta y comieron el cordero juntos. Esa Pascua, ustedes saben, que luego representó a Cristo, la muerte de nuestro Señor, que San Pablo dice, nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Ellos escapan y pronto tienen que cruzar el mar. En 1 Corintios 10 se nos dice que el cruce del mar era un símbolo de su bautismo. Uno le entrega la vida a Jesús y Él muere por mí y yo me entrego a Él el día de la Pascua, cuando Él entra en mi corazón. Y luego, como he sido convertido, me bautizo. El día del bautismo de los israelitas, ¿qué pasó? Ellos cruzaron el mar y cuando terminaron de cruzar el mar, las aguas se cerraron y todos los soldados y egipcios que representaban su esclavitud del pasado quedaron enterrados en el agua, que es claramente lo que significa el bautismo. Luego de eso, en el caminar hacia la ley, encontraron
respuestas de Dios para sostenerse en el camino cristiano, el maná y el agua, maná del cielo y el agua de la piedra. Y luego el Señor le dio la ley en el Sinaí. Esto sucedió en 7 semanas o 50 días. Por lo que entonces no podemos decir que tampoco los israelitas tuvieron que aguantar tanto tiempo. Fueron 7 semanas en las cuales la primera solamente vieron milagros y 40 días les tocó esperar para que vieran el cumplimiento de la promesa. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos va a enseñar el poder simbólico de estas fiestas y nos va a hablar que la Pascua es la muerte de Jesús y que la entrega de la ley a los israelitas en el Pentecostés es la obra del Espíritu Santo que Ezequiel redactó de esta forma: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. O sea que en el Sinaí, en el primer Pentecostés, 50 días después de la primera Pascua, el Espíritu Santo fue el que les dio a los israelitas la ley en tablas de piedra. Pero en el Pentecostés segundo, luego de la Pascua que fue Cristo, cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegase de manera poderosa, iba a volver a temblar Jerusalén como tembló el monte Sinaí, pero ahora el Espíritu Santo no nos iba a dar la ley en tablas de piedra, sino que las iba a escribir en nuestros corazones. Así que en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense ustedes lo brutos que fueron, lo tercos que fueron a la hora de escuchar al Señor. Se les había aparecido durante 40 días, no tuvieron que esperar 40 días. Jesús muere, resucita y durante 40 días se les aparece en distintos momentos, les habla del reino, les explica las profecías, les habla del Antiguo Testamento, les cuenta de lo que va a suceder, y entonces antes de irse ya está a punto de ser elevado al cielo, ya lo último que él tenía que hacer terminó, y antes de empezar a ascender, le dice: ustedes quédense en Jerusalén y esperen el cumplimiento de la promesa. Y al final de todo el grupo, por ahí se ve un discípulo que levanta la mano, vieron que siempre hay uno, y dice: sí, te pregunto, Señor, ¿cuándo vamos a echar a los romanos de acá? Eso es lo que significaba esa pregunta. Y el Señor los tiene que volver a traer, a decir: eso no es importante. Entonces dice en el versículo 7, les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad puso, pero recibiréis poder, otra vez lo vuelve a traer, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hagamos este breve repaso de lo que continuó después de la muerte de Jesús. Luego que Cristo muere, ustedes conocen que a los 3 días de la muerte del Señor, en realidad son 3 días inclusivos, pero serían 2 días. Jesús muere un viernes, ahí se cuenta como primer día, sábado, y el domingo resucita. Y luego de la resurrección de Jesús, ese mismo día se le aparece a María Magdalena, a los discípulos que iban caminando hacia Emaús, y también se les aparece por primera vez a los que estaban en el aposento alto, que eran los discípulos que estaban escondidos ahí. Ahora dice también la Biblia que una semana después se les volvió a aparecer, otra vez en el aposento alto. Si recuerdan, la primera vez que él apareció en el aposento alto, Tomás no estaba. Por eso cuando Jesús vuelve la segunda vez, Tomás andaba diciendo: no, yo hasta que no lo vea no voy a creer. Ahí aparece nuevamente el Señor. Un día después aparece Jesús en el lago donde restaura a Pedro preguntándole: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ustedes conocen la historia. Y luego la Biblia nos dice que se apareció varias veces, y la última fue en un monte. Se apareció en un monte a más de 500 hermanos, nos cuenta la palabra de Dios. O sea que desde la muerte de Jesús hasta el día en que Jesús asciende a los cielos, pasaron 40 días. Luego el Señor les va a decir: quédense en Jerusalén
y tuvieron que permanecer allí más o menos 10 días. Vamos a compartir lo que dice allí la palabra en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6. Dice, todos estos, perdón, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Acá entonces se nos aclara que cuando Jesús termina de ascender al cielo, su última aparición, la última a la que los discípulos lo vieron, la última oportunidad que lo vieron, había 500 testigos que fueron los que estuvieron allí con él, escuchando el último mensaje. Pero cuando llega el cumplimiento de la promesa, leemos de la Biblia lo siguiente: todos estos perseveraban, acá está el esperar. Dios les había dicho, esperen, no muchos días. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. La gran pregunta para nosotros es, ¿qué pasó con los 500? Dijo el Señor a los 500, quédense en Jerusalén. Todos en grupo entraron a Jerusalén. Eran 500 aproximadamente. Antes que llegue el cumplimiento, porque esto que está contando el libro de Hechos es que había 120 que permanecían unánimes el día que eligieron a Matías como sucesor de Judas, no el día del Pentecostés. Antes que llegasen los 10 días que se hubieran cumplido, tenemos que preguntarnos qué pasó con los 500. ¿Por qué en menos de 10 días los primeros cristianos, testigos de la resurrección de Cristo, que habían visto al Señor ya en su gloria, que lo vieron ascender al cielo, que resucitó entre los muertos y les mostró con pruebas indubitables, dice la palabra, que estaba en lo cierto, que les explicó todas las profecías? ¿Por qué en pocos días pasaron de 500 a 120? ¿Dónde están los 380? Esto implica un 76% de deserción. El 24% permaneció. Yo me lo imagino de la siguiente forma. Fíjense acá la palabra nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, los 120, si es que aún quedaban ese grupo, estaban todos unánimes juntos. No fueron los mejores, no fueron los perfectos, no fueron los que tenían mayores dones, los que tenían más conocimiento, los que llegaron a recibir la promesa en sus vidas, fueron los que perseveraron, los que supieron esperar en el Señor. A ver, déjenme imaginarme cómo fue. A veces yo he hecho viajes largos con mis hijos cuando eran chiquitos. Era muy común salir y que vos sabías que te quedaban 10 horas de viaje y ellos sentaditos atrás a la media hora empezaban, ¿cuánto falta, papi? ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho? Cuando pasaba una hora ya estaban, pero estoy aburrido. Sé que yo me imagino algo similar. Cuando Cristo se va, están emocionados, están impactados, están queriendo esperar el cumplimiento de la promesa como nunca antes. Ellos tienen pasión en el corazón, quieren conocer qué pasó. Pero cuando entran a Jerusalén, uno empieza un día, muchachos, ¿alguien sabe cuánto tiempo hay que esperar? Eh, Porque bueno, ya van 2 o 3 días, ¿no? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Otro habrá dicho, bueno, yo tengo cosas que hacer, no puedo seguir acá. No sé ustedes, capaz que a ustedes les sobra el tiempo, a mí no me sobra. Otro habrá dicho, yo estoy aburrido, ¿por qué no hacemos otra cosa? Yo me voy a mi casa, después vuelvo dentro de unos días, avísenme, si pasa alguna cosa especial, manden a alguien por mí. Otro habrá dicho, bueno, yo tengo que ir a ver a mi familia. Otro, yo tengo que trabajar, si yo no trabajo, ¿quién le pone algo a la olla? Yo me voy, no puedo quedar. Imagínense el que dijo, ya pasaron 5 días, yo no puedo esperar más. Y el que dijo, ya pasaron 9 días, mañana es el Pentecostés, me voy a mi casa a prepararme junto con mi familia para venir a la fiesta, yo no puedo esperar más. Al otro día,
escucharon un temblor, salieron corriendo y miraron, y vieron que un grupo de sus hermanos que recibieron las mismas promesas, que amaban a Jesús de la misma manera, que tenían el mismo conocimiento, estaban llenos del Espíritu, dando un mensaje que ellos nunca iban a poder dar, y se lo perdieron por no saber esperar. No porque tuvieran que hacer un gran examen, ni porque tuvieran que contar con un gran sacrificio, ni presentar alguna cosa, sino que tenían que solamente esperar. Fíjense lo que la Biblia nos enseña. Dios mío eres tú, dice el Salmos. Con ansias te busco, tengo sed de ti, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea. Cual tierra árida y desierta y sin agua, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Miren esto, lo que decía David, yo quiero ir hasta el templo y quiero quedarme ahí y verte. Pero ¿saben? Nuestro problema es que siempre estamos apurados. Vamos a la iglesia y estamos apurados. Hace poquito alguien me decía, y acá les voy a pedir permiso para ser un poco incisivos, para ser un poco más rígido en esta parte. Alguien me decía el otro día, no, pastor, usted predicó 45 minutos. Los psicólogos, vieron que te empiezan a citar a los psicólogos, ¿no? Dicen que hay 25 minutos que la mente puede entenderte, después ya empieza a divagar, y usted cuando predicó 45 minutos, la gente en la mejor parte, en la parte importante, se perdió, no escucha más nada. Ahora, qué largo que se nos hace escuchar un sermón. Pero ¿cuánto dura la película El Titanic? ¿Cuánto dura, por ejemplo, Avatar? Y estamos las 2 horas y media, 3 horas contentos mirando, ¿verdad? Contentos, disfrutando. Pero ¿cómo nos cuesta esperar en Dios? Si estás apurado, ¿para qué vas ante la presencia de Dios? Cuando Él quiere acercarse, ya no estás. Cuán difícil es venir a un culto fuera del sábado, al sábado de la mañana, pero cuán fácil nos resulta ir a ver un amigo o ir a trabajar porque sé que ahí voy a obtener recursos para mi bienestar personal. ¿Cómo cuesta orar 5 minutos? A veces estamos arrodillados, abrimos los ojos y tiene que haber pasado 20 minutos de orar y miramos 5 minutos. Pero, ¿qué más digo? Pero qué fácil es hablar con un amigo, con alguien, una chica que nos gusta, alguien a quien admiramos, 1 hora, 2 horas. Qué largo se nos hace leer un par de libros de la Biblia, de páginas a veces. Y hoy por hoy, cada vez se nos invita a leer menos. Tenemos un versiculito por día para que eso es suficiente, ¿no? Mandaron una plaquita por WhatsApp, ya leí mi versículo, estoy completo. Pero qué fácil es perder tiempo leyendo reels de Instagram, leyendo mensajes de Facebook o escribiendo cosas por WhatsApp. Nunca nos aprendemos versículos de memoria, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta aprendernos la Biblia, el versículo para memorizar del folleto? Es tan difícil de aprender, pero ¿cómo nos sale de fácil aprendernos las canciones de los músicos que nos gustan hoy, ¿no? Me conozco las letras de Camilo, de este otro, de todo esto otro que cantan cualquier basura. Todo eso sí lo tengo, pero presente. Me sé las canciones de todas las letras de Arjona, todo eso sí me lo conozco. Pero los versículos, qué difícil que es aprendérmelo de memoria. Nos resulta aburrido cantar 2 o 3 himnos seguidos en la iglesia. Ya empezamos a mirar para atrás y qué pasa con los ancianos, qué pasa con el predicador que no viene. Pero a veces estamos horas con el auricular en el oído, escuchando música que canta gente impía, a la cual muchas veces el mismo Satanás los inspiró para poder crear eso. ¿Cuánto nos cuesta esperar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Ahí el salmista, como lo vimos hoy en el capítulo, en el Salmo 5, decía, yo en la mañana me presento delante de ti, te pido algo y me siento a esperarte. ¿Y qué vamos a esperar nosotros? ¿Qué vamos a esperar si pasan 5 minutos como mucho y ya estamos corriendo hacia nuestras actividades? ¿Cómo podemos esperar el cumplimiento de la promesa si no aguantaríamos 10 días? No podemos aguantar ni siquiera 5 minutos. A veces somos buenos para querer el tiempo vacío, tratar de llenarlo, cuando el tiempo en espera del Señor es tiempo lleno de contenido. ¿Cómo nos cuesta callarnos? Recuerdo
filósofo griego que dijo, voy a ser profesor de aquellos, maestro de aquellos que quieran aprender oratoria. Entonces un joven dijo, yo quiero aprender, yo voy a ser su alumno, quiero que las multitudes se acerquen y me escuchen y que todos me admiren por lo que yo hablo. Entonces aquel sabio lo miró y le dijo, vos te voy a cobrar el doble. Dice, pero ¿por qué me va a cobrar el doble? Porque me va a costar muchísimo que te calle la boca. Y mis hermanos, a veces pienso que la manifestación más impresionante del Espíritu Santo no es darte el don de lengua, sino taparte la boca, trabarte la lengua. Porque con esa lengua maltratamos, herimos, y si no es para hablar bien de mí, la uso para hablar mal del otro. Si fuera que uso mi boca para hablar de Cristo, bien, habla todo lo que quieras, pero el que mucho habla, prestale atención. O es para criticar, o es para algo negativo, o es para hablar mal del que está al lado, o es para hablar bien de sí mismo. Controlarlo, callarse, me quedo callado ante tu presencia, dice el Señor, quédate ahí, solamente contemplame, mírame, lee un capítulo de la Biblia y trata de observar lo maravilloso que está ahí de mi carácter y aprende. El Espíritu Santo se le conferirá a quienes puedan perseverar, aguantar, resistir, soportar hasta el final. Más que fuerzas para seguir, hermanos, necesitamos confianza para esperar, paciencia para esperar. Estamos acostumbrados a correr tras los afanes de este mundo. Estamos viviendo en la sociedad más consumista de la historia. Nunca alcanza. Tenés que trabajar más y más y más y más y más. Estás tan ocupado que nunca tenés tiempo para el Señor. Pero ojo, todas las horas que vos le das al faraón, el faraón no es que después te va a decir, bueno, muchas gracias. El faraón después te va a pegar una patada y te va a tirar. Te va a descartar como él hace siempre. Y cuando nos vemos que ha pasado nuestro tiempo, nos damos cuenta que siempre estuve dispuesto a esperar en el Señor, pero jamás estuve disponible para esperar en Él. Y qué triste va a ser eso. Poder decir, Señor, siempre tuve ganas, pero nunca tuve tiempo. Siempre quise, pero nunca pude. Siempre estuve dispuesto, pero nunca estuve disponible. ¿Es nuestro anhelo estar cerca de Dios? Miren lo que dice el texto final. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es lo que dice el salmista. Yo prefiero, ¿sabes qué? Vivir en el templo. Es más, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Dice, en otras palabras, David dijera, yo preferiría dejar de ser rey y me hago portero de la iglesia. Con tal de estar todos los días acá, con tal de mirarte, Señor, con tal de esperarte, de contemplarte, de arrodillarme en el suelo donde tú estás, con tal de poder observarte, de mirarte, me quedo acá, no me voy. Señor, me quedo a esperarte. ¿Por qué estamos siempre apurados para el Señor? ¿Por qué estamos con ganas desesperadas de irnos? ¿Por qué nos aburrimos rápido en la iglesia? ¿Por qué no tenemos paciencia a la hora de orar? ¿Por qué no somos como los 120, imperfectos, caídos, pero perseverantes? Termino. El mismo requisito es indispensable hoy. El texto que Jesús dijo fue, el que persevere hasta el fin, o el que espere hasta el fin, el que soporte hasta el fin, ese será salvo. Tal vez haya muchas otras características que tengamos que tener, pero cuando Jesús habló en Mateo 24 de las señales finales, nos indicó la característica principal. No dijo el que sea el mejor predicador en el tiempo del fin, ni el que reciba todo el Espíritu Santo en el tiempo del fin. Él dijo el que aguante, el que soporte, el que espere, el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Así lo dice el Apocalipsis. Nuestra iglesia tiene que tener esa característica. Acá está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son capaces de tener paciencia, de esperar hasta que el Señor cumpla su promesa. Lamentablemente, este quizás sea uno de los desafíos más grandes, pero para el Señor no hay nada imposible.
podemos decir al Señor, Dios querido, Dios amado, soy impaciente. No puedo esperar ni siquiera a veces en la cola de la farmacia. Y me cuesta esperar en ti. Pero yo sé que tu Espíritu me puede dar la capacidad de ser paciente y de esperar. Y esa es una característica hoy indispensable para recibir el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que puedan, junto conmigo, vivir esta experiencia también y poder compartirla con tantos otros que hasta el día de hoy todavía continúan esperando el cumplimiento de la promesa. Mis hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno. Voy a dejar acá de compartir.